Su nombre era Temujin. Tenía 9 años, y alrededor de su cuello llevaba un yugo de madera en su padre. Había sido envenenado. Su familia lo había abandonado. Ahora era un esclavo esa noche, en medio de las estepas mongolas, solo y desesperado. Miró al cielo y se hizo una promesa: nunca más me arrodillaré ante nadie. 40 años después, ese niño había construido el imperio más grande que el mundo jamás había visto. 30 millones de kilómetros cuadrados de territorio. 40 millones de personas murieron. 16 millones de hombres descienden de él. Oigan, esta es su historia. 3 vidas. Una leyenda. Las 3 vidas de Gengis Khan: esclavo, guerrero, emperador en siglo XII. Década de 1160, Mongolia. Para el resto del mundo, este lugar no existía. Al norte de China, estepas infinitas, tierras fuera del mapa, pero aquí, cientos de tribus mongolas, tártaras, merquitas, naimanas, luchaban por sobrevivir. La regla era simple: si eres fuerte, vives. Si eres débil, mueres. O te conviertes en líder, o te conviertes en esclavo en este mundo. En el año 1162, nació un niño. Su nombre era Temujin. Era hijo de una familia noble. Pero esto no garantizaba nada, porque en la estepa todo podía cambiar en un instante, y cambió en el nacimiento de un guerrero. Año 1162, en una tienda junto al río Onon, Jolan, la esposa de Yesegai Bahadur, estaba dando a luz. Cuando el bebé nació, tenía en su mano derecha un coágulo de sangre. Los chamanes lo vieron como una señal. Este niño será un guerrero, derramará sangre. Lo llamaron Temujin. Era el nombre del guerrero tártaro que su padre acababa de derrotar. Esa era la tradición en darle al niño. El poder del enemigo en Temujin era el príncipe de la tribu Borgen. Su padre Yesegai era un líder respetado. Tenía 4 hermanos y un medio hermano. La vida era dura, pero estaban seguros en 1171. Cuando Temujin tenía 9 años, su padre llevó al niño a la tribu de su futura esposa. Era costumbre, los matrimonios se arreglaban en la infancia para crear alianzas. Yesuhei eligió a una niña llamada Borte de la tribu Conjirad. Temujin la amó desde el primer momento. Yesuhei dejó a Temujin con la familia de Bort y comenzó el viaje de regreso. Pero en el camino se encontró con tártaros. Los tártaros eran enemigos antiguos de Yesuhei. Habían matado a su hermano años atrás. A los tártaros reconocieron a Yesegai. Le ofrecieron comida y bebida, fingiendo hospitalidad. Yesegai, creyendo que la guerra estaba olvidada, aceptó. Pero la comida estaba envenenada. Yesegai cabalgó a casa, cada vez más enfermo. Tardó 3 días en morir. Fue una muerte agonizante. Antes de morir, envió mensajeros a buscar a Temujin. Quería ver a su hijo una última vez, pero Temujin llegó demasiado tarde. Su padre ya estaba muerto en el abandono. Yesuhei murió. Y con su muerte, todo colapsó en la cultura mongola. Cuando un líder moría, la tribu debía elegir un nuevo líder. Los ancianos de la tribu Borgijin se reunieron. Miraron a la familia de Yesegai, una viuda, Oelun, y 7 niños. El mayo era Temujin. Tenía solo 9 años. La decisión fue brutal. No alimentaremos bocas inútiles, dijeron los ancianos. No tenemos comida para viudas y huérfanos. Una mañana de primavera de 1171, la tribu empacó sus tiendas, reunió sus rebaños y se fue. Dejaron a Jolan y sus 7 hijos atrás, sin comida, sin protección, sin nada. Jolan corrió tras ellos, gritando, suplicando. Llevaba el estandarte de la tribu, el símbolo sagrado de su derecho a permanecer. Pero nadie se detuvo. Los ancianos miraron hacia atrás una vez, con desprecio, y continuaron. Temujin observó todo esto. Tenía 9 años. Y en ese momento, algo murió dentro de él. La inocencia. Quizás la confianza. Definitivamente, sobreviviendo en la estepa, los siguientes años fueron una pesadilla de supervivencia. Jolan, una mujer noble que nunca había trabajado con sus manos, ahora excavaba raíces silvestres para alimentar a sus hijos.
Cazaban marmotas y pescaban en el río Onón, comían lo que podían encontrar, ambayas, pulvos, ratas del campo. En invierno casi murieron de hambre. Temujin y sus hermanos cazaban con arcos improvisados. A menudo fallaban. Los días sin comida eran comunes. La desesperación era constante. Pero Hollen era feroz. Cada noche reunía a sus hijos y les recordaba: somos descendientes de nobles. Somos Borgillin. No importa lo que digan, no importa lo que hayan hecho. Somos más que esto. Temujin escuchaba y memorizaba, y crecía más duro en el asesinato del hermano. La tensión en la familia crecía. 7 bocas, muy poca comida. Y 2 grupos. Los hijos de Holland contra los hijos de Xochihel, la segunda esposa de Yesuheian Bekter. El hijo mayor, Ere de Sokigal, tenía 13 años. Era más grande y más fuerte que Temujin, y comenzó a actuar como el líder de la familia. Tomaba la mejor comida, tomaba las mejores presas de caza. En un día, Temujin y su hermano menor Kasar cazaron un pez grande. Era el primer pez en días. Estaban hambrientos. Pero cuando regresaron, Bekter lo tomó. «Soy el Mayo R», dijo. «Es mío». Temujin miró a su madre. Holland no dijo nada. Las reglas de la estepa en el fuerte: toma lo que quieren. Al día siguiente, Temujin y Kasar cazaron un pájaro, un hermoso faisán dorado. De nuevo, Bekter lo tomó en Temujin. De 11 años, tomó una decisión en esa tarde. Temujin y Kasar encontraron a Bekter sentado en una colina, vigilando los caballos. Se acercaron desde 2 direcciones. Bekter los vio venir. Vio los arcos en sus manos. Y supo: no mates a tu hermano, dijo Bekter, mirando a Temujin. Soy como las pestañas en tus ojos. No me mates. Temujin disparó. Kasar disparó. Bekter cayó muerto cuando Holland descubrió lo que había pasado. Golpeó a Temujin. «Eres un monstruo», gritó. «¡Oh! Mataste a tu propio hermano». Pero Temujin no mostró arrepentimiento. Había aprendido la primera gran lección de la estepa en un mundo sin ley. Tú haces tus propias reglas. Y si alguien amenaza tu supervivencia, los eliminas. Tenía 11 años y acababa de matar a su primer hombre. La captura, la noticia del asesinato de Bekter, se extendió. La tribu Tajichud, que había abandonado a la familia de Holland, decidió que Temujin era peligroso. «Es un asesino», dijeron. «Cuando crezca, buscará venganza». Una mañana, guerreros Teichia llegaron. Temujin intentó huir, escondiéndose en un bosque durante 9 días. Pero eventualmente lo encontraron. Tenía 12 años. Lo capturaron y como castigo le pusieron un cangue alrededor del cuello. Un cangue era un dispositivo de tortura, una tabla de madera pesada que se cerraba alrededor del cuello y las manos. No podías comer solo, no podías beber solo, no podías acostarte. El peso te rompía la espalda lentamente. Los Teichiat lo convirtieron en un espectáculo. Lo llevaban de campamento en campamento, exhibiéndolo como advertencia: esto es lo que les pasa a los que desobedecen. Temujin soportó la humillación. Cada día, cada noche, con el cangue pesado, aplastando su cuello. Los niños se burlaban de él. Los adultos escupían. Nadie mostraba piedad, pero en sus ojos ardía algo. No era desesperación, era odio puro, concentrado, y una promesa silenciosa: recordaré cada uno de sus rostros. La fuga, el festival de Año Nuevo mongol. Toda la tribu Tajishud celebraba, bebía kumis, leche de yegua, formenteda, cantaba. Los guardias de Temujin también bebieron, y se descuidaron al anochecer. Cuando estaban borrachos, Temujin actuó. Golpeó a uno de los guardias en la cabeza con el cangue de madera. El hombre cayó inconsciente. Temujin corrió hacia el río Oncón, el cangue todavía en su cuello. Se tiró al río helado y se escondió bajo un tronco flotante, solo su nariz sobre el agua, respirando. Los Teichat buscaron con antorchas, gritando. Pasaron junto a él docenas de veces, pero no lo vieron. Después de horas, la búsqueda cesó. Temujin salió del agua, temblando, casi congelado. Caminó durante la noche,
Todavía con el Kangen al amanecer, vio una tienda. Era la familia de Sorkenshira, un hombre que había sido amable con él durante su cautiverio. Temujin se arrastró hasta la puerta. Sorkenshira abrió, vio al niño empapado. Con el kange, medio muerto, Sorkenshira miró alrededor. Luego, tomó una decisión que cambiaría la historia. «Entra», dijo. Escondió a Temujin. Rompió el kange. Le dio comida, ropa seca, y cuando los Tajichud vinieron buscando, Sorkenshira mintió: «No he visto a nadie». Días después, Sorkenshira ayudó a Temujin a escapar, dándole un caballo y provisiones. «Ve», dijo, «y cuando seas grande, recuerda quién te ayudó». Temujin nunca lo olvidó. Años después, cuando era con Sorkenshira y su familia, recibieron posiciones de honor, y aquellos que lo habían torturado fueron ejecutados lentamente en regreso con Hollen. Temujin regresó con su familia. Tenía 13 años. Había estado ausente un año. Su madre lloró al verlo, pensando que estaba muerto, pero el niño que regresó no era el mismo que había sido capturado. Algo había cambiado. Sus ojos eran más duros, su mandíbula más firme. Las cicatrices del kange todavía marcaban su cuello. «Nunca más», se dijo a sí mismo, «nunca más seré débil. Nunca más seré víctima». Los siguientes años, Temujin trabajó obsesivamente en Kasaba. Practicaba con el arco, montaba entrenaba a sus hermanos. Se estaba preparando. ¿Para qué? Todavía no lo sabía, pero sabía esto: no se quedaría en la estepa como un exiliado sin nombre. De alguna manera, de alguna forma, se elevaría, y había una persona que le daría la oportunidad de comenzar. Bort, reencuentro con Borte. Temujin tenía 16 años cuando fue a buscar a Bort. Técnicamente, habían estado comprometidos desde que tenía 9 años. Pero después de la muerte de su padre, el compromiso parecía sin valor. ¿Quién querría casarse con un exiliado sin nombre? Pero Borte no era como otras mujeres. Cuando Temujin llegó a la tienda de su padre, Deisechen del clan Conjirad, ella sonrió. «Dijiste que volverías», dijo, «y lo hiciste». Deisechen era pragmático. Temujin no tenía nada excepto un caballo y un arco. Pero Deisechen vio algo en los ojos del joven: determinación, fiereza, potencial. «El compromiso se mantiene», dijo Deisechen. Y como regalo de bodas, le dio a Temujin algo invaluable: un abrigo de marta negra. En la cultura mongola, una marta negra era un símbolo de riqueza extrema. Era equivalente a 100 ovejas. Era el tipo de regalo que solo los nobles daban a Temujin. Se casó con Bort. Ella tenía 16 años. Él tenía 16, y desde el primer día fueron socios. Borte no era solo una esposa, era consejera, estratega, la única persona en quien Temujin confiaba completamente. Pero ahora Temujin tenía un problema. Todavía no tenía poder. Todavía era un exiliado. Necesitaba un patrón, alguien poderoso que lo respaldara, y sabía exactamente a quién acudir en alianza con Togral Khan. Temujin cabalgó hacia el campamento de Togral, líder del clan Kerait. Togral era el hombre más poderoso de las estepas centrales. Controlaba a miles de guerreros y, crucialmente, había sido amigo del padre de Temujin, Yesegai. Cuando Temujin llegó, se arrodilló y ofreció el abrigo de marta negra. «Mi padre era tu hermano jurado», dijo Temujin. «Te pido que seas mi padre adoptivo. A cambio, te ofrezco este regalo y mi lealtad». Togrul miró al joven. Temujin no tenía nada excepto el abrigo, pero Togrul recordaba a Yesugei y vio algo en Temujin que le gustó: una ambición controlada, respeto, inteligencia. «Acepto», dijo Togrul. «Serás mi hijo. Te reuniré con tu tribu dispersa». Con el respaldo de Togral, Temujin comenzó a reunir seguidores. Primero llegaron sus hermanos, luego llegaron otros jóvenes pobres, exiliados como él, hombres que no tenían nada que perder. Temujin les ofreció algo simple en meritocracia. «En mi campamento», dijo, «no importa tu linaje, no importa tu tribu. Si eres leal, si eres competente, serás recompensado. Te daré comida, botín, estatus». Esto era
revolucionario. En la sociedad mongola, todo dependía del nacimiento. Los nobles mandaban, los plebeyos obedecían. Pero Temujin estaba construyendo algo diferente, un ejército basado en el talento, no en la sangre, y entre sus primeros seguidores estaba su mejor amigo de la infancia, Angamuka Angamuka, el amigo que se convirtió en enemigo. Jamuka y Temujin habían sido mejores amigos cuando eran niños. Habían cazado juntos, jugado juntos, se habían hecho hermanos de sangre. Cuando la familia de Temujin fue abandonada, Yamuka fue uno de los pocos que mostró simpatía en Ahora. Años después, se reunieron, renovaron su hermandad de sangre, acamparon juntos. Temujin pensó que finalmente tenía a alguien en quien podía confiar además de Bort, pero Yamuka tenía su propio carácter. Era de una familia noble, creía en el orden tradicional. Los nobles lideran, los plebeyos siguen. Observó cómo Temujin reunía a exiliados, esclavos liberados, cualquiera con habilidad, y no le gustó. «Estás subvirtiendo el orden natural», le dijo Yamuka a Temujin una noche. «Estás dando poder a los que no lo merecen». Temujin respondió: «¿A los merezcan o no? Son leales, y la lealtad vale más que la sangre noble». Las tensiones crecieron. Los seguidores de ambos hombres comenzaron a pelear. Finalmente, después de 18 meses acampando juntos, Temujin tomó una decisión en una mañana. Sin avisar, Temujin empacó su campamento y se fue. Llevó consigo a todos sus seguidores. Dejó a Jamuka atrás. Era una ruptura clara. Un mensaje: «Ya no estoy bajo tu sombra». Y así, la amistad terminó, y una rivalidad que duraría 20 años comenzó. El rapto de Bort. El año 1184, Temujin tenía 22 años. Acababa de establecer su propio campamento independiente. Tenía quizás 300 seguidores. No era poderoso, pero estaba creciendo. Entonces, los merquités atacaron An. Los merquités eran una tribu enemiga de los Borgen. Décadas antes, el padre de Temujin, Yesuhei, había secuestrado a Jolan de un guerrero merquita en su noche de bodas. Los merquitas nunca olvidaron este insulto, y ahora vieron una oportunidad de venganza al amanecer. 300 guerreros merquitas rodearon el campamento de Temujin. Alguien gritó una advertencia. Temujin despertó. Agarró su espada. Su madre, Jolan, gritó: «Huye, salva tu vida». Temujin, en pánico, huyó con sus hermanos hacia las montañas, pero en la confusión, Bort fue dejada atrás. Los morquitas encontraron a Bort escondida en un carro, la capturaron y la llevaron como esclava. Cuando Temujin se dio cuenta de lo que había pasado, se desmoronó. Por primera vez, desde su infancia, lloró. «La dejé», sollozó. «Corrí y la dejé». Sus hermanos trataron de consolarlo. «Estabas desarmado, habrías muerto». Pero Temujin no escuchaba. Había roto su promesa nunca más ser impotente. Y ahora, la única persona que amaba había pagado el precio. Se juró a sí mismo: «La recuperaré. No importa cuánto tarde, no importa cuántos tenga que matar». La recuperación de Borte, Temujin fue a Togrul Khan. Se arrodilló. «Necesito tu ayuda», dijo. «Los merquitas tomaron a mi esposa. Te ruego, como tu hijo adoptivo, ayúdame a recuperarla». Togrul miró a Temujin. El joven estaba roto, desesperado, pero también había algo más, una furia fría y controlada. Togrul había visto esa mirada antes en guerreros. Era la mirada de alguien que no se detendría ante nada. «Te ayudaré», dijo Togrul, «pero necesitarás más hombres». Togrul también invitó a Jamuka. Los tres formaron una alianza temporal. Venchimiu, guerreros combinados. Los merquitas no tenían ninguna posibilidad. Atacaron al amanecer, rodearon 3 campamentos merquitas simultáneamente. La batalla fue brutal, pero rápida. Los merquitas, sorprendidos, fueron masacrados. Los que no pudieron huir fueron asesinados. Las mujeres y los niños fueron tomados como esclavos. Temujin cabalgó a través del caos, gritando el nombre de Bort. Finalmente, en un carro cubierto, la encontró. Estaba viva, ilesa y embarazada.
No se sabe con certeza si el embarazo era de Temujin o de su captor Merkita. Borte había estado cautiva durante 8 meses. Temujin nunca preguntó. Cuando el niño nació, lo llamó Yoki, que significa invitado, y siempre trató a Yoki como su primogénito. Aunque otros susurraran, este evento enseñó a Temujin 2 lecciones críticas. En primera, los enemigos deben ser eliminados completamente. Los merkitas habían esperado décadas para vengarse. Temujin no cometería el mismo error. A partir de entonces, cuando derrotaba a un enemigo, borraba a familias enteras. No dejaba a nadie para vengarse a segunda. El poder es lo único que importa. Cuando era débil, Bort fue tomada. Cuando reunió fuerza, la recuperó. La lección era clara: acumula poder o pierde todo lo que amas. En Temujin salió de esta experiencia cambiado. La última parte de su humanidad, la última parte que dudaba, murió. Ahora era pura voluntad, pura ambición, puro pragmatismo. La primera vida, la vida del esclavo, había terminado, había sobrevivido, había aprendido y ahora estaba listo para convertirse en algo más, un guerrero en la ruptura final con Yamuka. Después del rescate de Bort, Temujin y Yamuka volvieron a sus campamentos separados. Pero la alianza había revelado algo en Temujin. Estaba ganando más seguidores que Yamuka. Los seguidores de Yamuka comenzaron a desertar. Venían a Temujin. ¿Por qué? Porque Yamuka castigaba duramente, era aristocrático, distante. Temujin compartía el botín equitativamente. Comía con sus hombres. Promovía por mérito un día, un grupo de guerreros vino a Temujin y dijo: deberías ser con. No, Yamuka. Tú eres el líder que necesitamos. Esto era traición contra Yamuka. Pero Temujin no rechazó la oferta. En 1189, en una pequeña asamblea, Temujin fue proclamado Khan por primera vez. No era Khan de todos los mongoles, solo de su propia coalición creciente. Pero era un comienzo. Yamuka se enteró y estaba furioso. «Me traicionaste», le dijo a Temujin. «Te di refugio cuando no eras nada. Y ahora tomas mi título». Temujin respondió con calma: «No tomé nada. Ellos me eligieron. Si quieres recuperarlos, demuestra que eres mejor líder». Yamuka no podía aceptar esto. En 1190, reunió una coalición de 13 tribus y atacó el campamento de Temujin con 30.000 guerreros en batalla de Dalan. Bolshate, Temujin tenía menos de la mitad de hombres. 13.000 contra 30.000. Estaba en desventaja numérica, en desventaja táctica. Sus generales aconsejaron la retirada, pero Temujin se negó. «Si huimos ahora», dijo, «nadie nos respetará. Lucharemos». La batalla de Dalan Balshut duró todo el día. Las fuerzas de Temujin lucharon ferozmente, pero fueron superadas en número. Al anochecer, Temujin ordenó la retirada. Sus fuerzas se dispersaron en 13 direcciones diferentes para confundir a los perseguidores. Yamuka había ganado. Pero lo que hizo a continuación fue un error que le costaría todo a Yamuka. Capturó a 70 de los seguidores de Temujin. En lugar de ejecutarlos rápidamente, decidió hacer un espectáculo. Los sirvió vivos en 70 calderas. La noticia se extendió. Incluso los propios aliados de Yamuka estaban horrorizados. «Es demasiado cruel», murmuraban. «No respeta las leyes». Temujin, mientras tanto, trató a sus propios prisioneros con respeto. Los liberó. «Vayan», les dijo. «Cuéntenle a todos quién es más honorable». El contraste era claro, y lentamente más guerreros comenzaron a cambiar de bando hacia Temujin. No porque fuera más gentil, sino porque era más inteligente. Entendía que la reputación importaba en alianza con Togral y el surgimiento. Durante los siguientes 10 años, de 1190 a 1200, Temujin luchó en una serie interminable de guerras entre tribus. Cada victoria le traía más seguidores. Cada derrota aprendía lecciones. En su alianza con Togral Khan de los Carreitas fue crucial. Togrul tenía el ejército más grande. Temujin tenía el liderazgo más brillante. Juntos eran imparables. Derrotaron a los Tayishut,
la tribu que había esclavizado a Temujin. Temujin ejecutó a los líderes, pero perdonó a Sorcan-Shira, el hombre que lo había ayudado a escapar años atrás. Tu amabilidad es recompensada, dijo, y dio a Sorcan-Shira una posición de honor. Derrotaron a los tártaros, la tribu que había envenenado a su padre. Esta vez, Temujin no mostró piedad. Ordenó que todos los hombres tártaros más altos que una rueda de carro fueran ejecutados. Solo los niños pequeños fueron perdonados y absorbidos en la tribu mongola. Era genocidio deliberado. Y Temujin no sintió remordimiento. Ellos mataron a mi padre, dijo. Ahora, su tribu muere. Para el año 1200, Temujin controlaba la estepa central. Togral controlaba la estepa oeste. Y Yamuka vagaba con una coalición menguante, pero faltaba un enemigo más poderoso, a los Naimanes. Guerra contra los Naimanes. Los Naimanes eran la tribu más poderosa de Mongolia Occidental. Su líder, Tajan Khan, era rico, arrogante y despreciaba a Temujin como un advenedizo. Temujin tiene mal olor, dijo Tajan Khan públicamente. Sus manos están sucias de trabajo. No es de sangre noble. ¿Por qué deberíamos temerle? En 1204 Tajan reunió a todas las tribus anti-Temujin, Naimanes, Merquitas, restos de los Tayishud, incluso Yamuka se unió. 60.000 guerreros contra las fuerzas combinadas de Temujin y Togral. Pero Togral, ahora anciano, había comenzado a desconfiar de Temujin. Te estás volviendo demasiado poderoso, le dijo Togral a Temujin. Quizás debería aliarme con Tajan en tu contra. Temujin escuchó estos rumores y actuó. Primero, en 1203, atacó el campamento de Togral por sorpresa. La batalla fue breve. Las fuerzas queraitas desprevenidas fueron derrotadas. Togral huyó y fue asesinado por guardias fronterizos que no lo reconocieron. Temujin había matado a su padre adoptivo, pero en la estepa, la sentimentalidad era debilidad. Togral se había vuelto un obstáculo, y los obstáculos se eliminaban ahora. Solo quedaban los Naimanes. La batalla decisiva ocurrió en 1204 en las montañas Kongai. Tajan Khan, confiado en su superioridad numérica, cometió un error fatal. Dividió sus fuerzas. Temujin atacó cada división por separado con toda su fuerza concentrada. Era una táctica que usaría por el resto de su vida, al concentrar fuerza abrumadora contra enemigos divididos. En los Naimanes fueron masacrados. Tajan Khan murió en batalla. Su hijo huyó hacia el oeste, donde eventualmente sería capturado y ejecutado. Con la caída de los Naimanes, Temujin controlaba toda Mongolia. Solo quedaba un hombre en Yamuka. El final de Yamuka. Yamuka vagó durante meses, escondiéndose en las montañas con un puñado de seguidores leales. Pero incluso ellos lo abandonaron eventualmente. 5 de sus propios hombres lo traicionaron, lo capturaron y lo llevaron a Temujin. Aquí está tu enemigo, dijeron. Ahora, recompénsanos. Temujin miró a los 5 hombres. Ustedes traicionaron a su propio líder, dijo con frialdad. Los traidores no merecen vivir. Los ejecutó en el acto. Luego se volvió hacia Yamuka. Los 2 hombres se miraron. Habían sido amigos cuando niños, hermanos de sangre. Ahora, uno era conquistador, el otro, prisionero. Únete a mí, dijo Temujin. Sé mi hermano otra vez. Gobernaremos juntos. Yamuka sonrió tristemente. Temujin. Cuando había 2 soles en el cielo, ninguno podía brillar completamente. Ahora solo puede haber uno. Conozco tu oferta, es generosa, pero no puedo aceptarla. No puedo vivir bajo tu sombra. Entonces te liberaré, dijo Temujin. No, respondió Yamuka. Si me liberas, me rebelaré otra vez. Es mi naturaleza. Mátenme. Pero te pido un favor, no derrames mi sangre sobre la tierra. Muere como un noble. En la cultura mongola, derramar sangre noble sobre la tierra era deshonroso. Temujin respetó esta petición. Ordenó que Yamuka fuera ejecutado sin derramamiento de sangre. Lo quebraron la espalda. Así murió el último rival de Temujin.
Y así comenzó el imperio en 1206. El Kurultai, primavera, de 1206, junto al río Onon, el mismo río donde Temujin había nacido 44 años antes. Todas las tribus mongolas se reunieron, era un Kurultai, una gran asamblea. Decenas de miles de guerreros acamparon en la estepa. Los líderes de todas las tribus vinieron anmerkitas, sometidos Keraitaus, conquistados naimanes, derrotados. Mongoles, leales a los chamanes, realizaron rituales. Los ancianos hablaron, y todos estuvieron de acuerdo en Temujin, sería el Khan supremo de todos los mongoles Han, pero Temujin no aceptó el título Khan. ¿Exigió uno mayo? Eran Genghis Khan. El significado exacto se debate. Algunos dicen que significa Océano Khan Universal. Otros dicen Khan firme. Pero el mensaje era claro. No era solo otro líder tribal. Era el gobernante de todos en esa ceremonia. Genghis Khan hizo algo revolucionario. Anunció reformas que transformarían a los mongoles de tribus dispersas en la máquina militar más eficiente del mundo. En primera en la Yaza, el código de leyes. Las reglas eran simples pero brutales. Robo, an muerte. Adulterio, an muerte. Traición a muerte y extinción de toda la familia. Pero también an meritocracia. Cualquiera, sin importar el nacimiento, podía ascender por mérito en Segundan, la organización decimal. El ejército se dividía en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000. Cada nivel tenía un comandante. Los comandantes se elegían por habilidad, no por nacimiento. Era eficiencia pura en tercera, lealtad absoluta a él, no a las tribus. Ya no son merquitas o keraitas o naimanes, declaró. Son mongoles, y todos me sirven a mí. Cuarta, disciplina brutal. Si un soldado huía, toda su unidad de 10 era ejecutada. Si una unidad de 10 fallaba, toda la unidad de 100 era castigada. Esto creó responsabilidad colectiva. Nadie desertaba. Todos luchaban hasta la muerte. Quinta, meritocracia radical. Dos de sus mejores generales, Gibi y Sabutai, habían sido enemigos. Gibi incluso había disparado al caballo de Genghis en batalla, pero cuando se rindieron y demostraron habilidad, Genghis los perdonó y promovió. El talento superaba todo con estas reformas. Genghis transformó a 100.000 guerreros nómadas en el ejército más letal del mundo. Pero ahora tenía un problema. 100.000 guerreros necesitaban alimentarse, necesitaban botín, necesitaban guerra y justo al sur estaba el imperio más rico de la tierra, China, la conquista de Jin. El norte de China estaba controlado por la dinastía Jin, gobernada por el pueblo Sher Khan. Los Jin habían dominado a las tribus mongolas durante décadas, exigiendo tributo, tratándolos como bárbaros. Genghis no olvidó estos insultos. En 1211 lanzó la invasión a los Jin. Tenían millones de soldados. Tenían ciudades amuralladas masivas. Tenían la Gran Muralla China. Los mongoles tenían 100.000 jinetes. En papel no había competencia, pero Genghis no luchó como se esperaba. Evitó las murallas. En lugar de asediar ciudades fortificadas inmediatamente, arrasó el campo, destruyó cosechas, masacró pueblos, cortó las líneas de suministro de Jin. Y cuando finalmente asedió ciudades, capturó ingenieros chinos y los obligó a construir máquinas de asedio, catapultas, tojis yazed, arietes. Los mongoles adaptaron. En 1215, Genghis capturó Yongdu, la capital Jin, actual Beijing. La ciudad fue saqueada durante un mes. Los tesoros fueron incalculables, seda, oro, jade, libros. Genghis lo tomó todo. Pero lo más importante, tomó algo más, conocimiento. Tomó escribas, administradores, ingenieros. Los mongoles eran analfabetos. Ahora tenían burócratas chinos que podían administrar territorios conquistados. A la conquista de Jin no se completó durante la vida de Genghis, tomó hasta 1234. Pero el mensaje fue claro: las murallas no protegen contra la movilidad mongol. La civilización asentada no es rival para guerreros nómadas adaptándose en el insulto Khwarezmian, mientras Genghis luchaba en China. Algo sucedió
en el oeste que cambiaría la historia. El imperio khwarasmiano controlaba Persia, Afganistán y Asia Central. Su gobernante, Shah Muhammad II, era rico, poderoso, arrogante. En 1218, Genghis envió una caravana comercial de 500 hombres, con oro, seda y joyas. El mensaje era claro: queremos comerciar, no guerra. La caravana llegó a Otrar, una ciudad fronteriza khwarasmiana. El gobernador, Enalchak, acusó a los comerciantes de ser espías. Arrestó a los 500 hombres y los ejecutó. Luego, tomó todos los bienes. Cuando Genghis se enteró, envió embajadores exigiendo que Enalchak fuera entregado para castigo. Era una petición razonable según las leyes internacionales de la época en Shah. Muhammad respondió ejecutando al embajador principal y quemando las barbas de los otros antes de enviarlos de regreso. Esto era un insulto intolerable. En todas las culturas, los embajadores eran sacrosantos. Matarlos era una declaración de guerra. Genghis Khan, de 57 años, reunió a sus generales. El Shah ha pedido su propia destrucción, dijo. Le daremos lo que desea. La invasión de Khwarazm en 1219, Genghis Khan cruzó las montañas con 200.000 guerreros. Era el ejército más grande que había reunido jamás. Shah Muhammad tenía 400.000 soldados. En papel, tenía el doble de fuerza, pero cometió un error fatal. Dividió su ejército, guarneciendo soldados en docenas de ciudades. Genghis dividió su propio ejército en 4 columnas, cada una bajo un general brillante. Atacaban ciudades simultáneamente desde múltiples direcciones. Las fuerzas khwarasmianas, divididas, no pudieron responder a una por una. Las ciudades cayeron a Otrar, donde los comerciantes habían sido asesinados. Fue sitiada durante 5 meses. Cuando finalmente cayó, Genghis ordenó que el gobernador Enalchak fuera ejecutado vertiendo plata fundida en sus ojos y oídos. Los ciudadanos fueron masacrados. La ciudad fue arrasada. Hoy, Otrar son solo ruinas en Bukhara, una de las ciudades más hermosas del mundo islámico. Fue capturada en 1220. Genghis entró en la mezquita principal y subió al púlpito. «Soy el castigo de Dios», declaró. «Si no hubieran pecado, Dios no me habría enviado». La ciudad fue saqueada, los edificios quemados, los eruditos, artesanos y mujeres jóvenes fueron tomados como esclavos. El resto fue ejecutado en Samarcanda, la joya de Asia Central. Cayó después de solo 5 días. 50.000 soldados mongoles enfrentaron a una guarnición de 110.000. Los mongolíes ganaron mediante engaño, fingieron una retirada. La guarnición persiguió. Los mongolíes se dieron vuelta y los rodearon. Cuando la ciudad se rindió, los mongolíes ordenaron a todos los residentes salir a las llanuras. Luego los dividieron: artesanos a un lado, útiles, mujeres jóvenes a un lado B, OTN, todos los demás ejecutados. 30.000 artesanos fueron esclavizados. El resto, tal vez 50.000, fueron asesinados en la masacre de Nishapur. La peor atrocidad ocurrió en Nishapur. Nishapur era una gran ciudad en el noreste de Persia. Cuando los mongoles la sitiaron en 1221, los defensores mataron a Teokucher, el yerno favorito de Genghis. Con una flecha. Genghis estaba furioso. Ordenó que cuando la ciudad cayera, todo ser vivo fuera exterminado. Ni siquiera los perros y gatos deben sobrevivir, dijo. Cuando Nishapur finalmente cayó, los mongoles cumplieron la orden. Durante días, ejecutaron metódicamente a todos los residentes. Las estimaciones varían, pero las fuentes persas afirman que 1.700.000 personas murieron para asegurarse de que nadie se escondiera entre los muertos. Los mongoles decapitaron cada cuerpo. Apilaron las cabezas en 3 pirámides separadas, una de hombres, una de mujeres, una de niños. En Nishapur fue tan completamente destruida que durante siglos después, la ciudad simplemente no existió. Fue reconstruida solo en tiempos modernos. La casa del Shah. Mientras las ciudades caían, Shah Muhammad huyó. Genghis envió a sus 2 mejores generales, Gib y Subutai, con 20.000 jinetes para perseguirlo. Durante meses, Gebe y Subutai persiguieron al Shah a través de Persia. Muhammad huía de ciudad en ciudad.
Finalmente, llegó a una isla en el mar Caspio. Allí, enfermo, paranoico y roto, murió en diciembre de 1220. Gibe y Sabutai no se detuvieron. Continuaron hacia el oeste, atravesando el Cáucaso, derrotando ejércitos georgianos y armenios. En 1223, llegaron a las estepas rusas. Allí encontraron una alianza de príncipes rusos y cumanos con 80.000 guerreros. En la batalla del río Kalka, Gibe y Subutai, con solo 20.000, los destruyeron completamente. Fue la primera vez que Europa experimentó el poder mongol. Los rus quedaron aterrorizados, pero Gibe y Subutai no continuaron. Regresaron a Mongolia para informar a Genghis. El mensaje era claro: no había ejército en la tierra que pudiera detenerlos. A la destrucción de Khwarezm para 1200 y Vinci y 3. El imperio khwarezmiano había dejado de existir. Ciudades arrasadas, millones de muertos, sistemas de irrigación destruidos. Algunos historiadores argumentan que la región nunca se recuperó completamente. ¿Por qué tanta destrucción? Genghis tenía una filosofía simple. Si se rinden inmediatamente, viven y pagan tributo. Si resisten y pierden, mueren todos. La elección es de ellos. Era terror calculado. Genghis entendía que masacrar una ciudad enviaba un mensaje a otras 10 ciudades: no resistan. Y funcionó. A medida que la campaña avanzaba, más ciudades se rendían sin luchar. Pero también había una razón práctica en Genghis. No tenía suficientes hombres para guarnizar territorios conquistados. Entonces eliminaba poblaciones que pudieran rebelarse. Los nómadas no ocupan, exterminan o absorben. El imperio, en su apogeo, para 1220, Genghis Khan controlaba un territorio que se extendía desde Corea hasta Persia. Era el imperio contiguo más grande en la historia hasta ese momento. Pero Genghis no se vio a sí mismo como un emperador chino o persa, se vio como Khan de los mongoles, que casualmente gobernaba sobre pueblos asentados. Implementó un sistema de gobierno brillante en los mongoles. Proporcionaban seguridad militar. Los pueblos conquistados proporcionaban todo lo demás: en agricultura, comercio, administración, artesanía. Instituyó un sistema postal, el YAM, con estaciones de relevo cada 40 kilómetros. Los mensajeros podían cruzar todo el imperio en semanas. Era más rápido que cualquier cosa en Europa o el Medio Oriente. Hizo que la ruta de la seda fuera completamente segura. Los comerciantes podían viajar desde China hasta Persia sin ser robados. Un comerciante veneciano, Marco Polo, escribiría décadas después: un hombre podía viajar desde el amanecer hasta el atardecer con un lingote de oro en la cabeza sin temor. Impuso tolerancia religiosa. Cristianos, musulmanes, budistas, chamanes, todos coexistían bajo el dominio mongol. Genghis no le importaban los dioses, le importaba la lealtad. Era, en cierto modo, un imperio moderno, basado en meritocracia, ley y comercio, pero construido sobre montañas de cadáveres. Los 4 hijos. Genghis tenía 4 hijos legítimos, con Bort, Joki, Chagatai y Jedei, y Tolui. En la sucesión era un problema. En la tradición mongola, todos los hijos heredaban, pero un imperio no puede dividirse fácilmente en Joki. El Mayo era el más capacitado militarmente, pero los rumores sobre su paternidad, ¿era hijo de Genghis o del captor Merkita de Bort?, creaban tensiones. Chagatai lo odiaba públicamente, llamándolo bastardo. Chagatai era feroz, leal, pero brutal incluso para estándares mongoles. Tolui, el más joven, era el favorito de Genghis. Era brillante, carismático, pero la tradición dictaba que el hijo menor heredara las tierras natales, no el imperio. Jedai era el del medio, no el más inteligente, no el más fuerte, pero era pragmático, diplomático, capaz de unir a sus hermanos. En 1219, Genghis tomó una decisión: Jedai será mi sucesor como Gran Khan. Los hermanos protestaron, especialmente Joki, pero Genghis fue firme: Jedai puede mantener unido el imperio. Ustedes lo apoyarán o destruirán todo lo que construí. La campaña de Tanget, en 1225, Genghis tenía 63 años, anciano para un guerrero mongol. Debería haberse retirado, pero los Tangets,
un pueblo tibetano que controlaba el noroeste de China, habían dejado de pagar tributo. Angre era un insulto menor. Pero Genghis no toleraba la desobediencia. En 1226 lanzó su última campaña. La campaña fue difícil. Genghis cabalgó con sus ejércitos, pero estaba frágil. Cayó de su caballo durante una cacería. Algunos relatos dicen que fue herido en batalla. Otros dicen que contrajo una enfermedad. A sus generales le suplicaron que regresara. Descansa. Deja que terminemos esto. Pero Genghis se negó. Había comenzado la campaña. La terminaría la muerte de Genghis Khan. Agosto de 1227, Genghis Khan estaba muriendo. Estaba en su tienda de campaña, rodeado por sus hijos y generales. El ejército Tanguet había sido derrotado. Su rey estaba esperando afuera. Listo para rendirse, Genghis llamó a sus hijos. Escuchen, dijo, su voz débil. He conquistado para ustedes un imperio, pero si pelean entre sí, se desmoronará en una generación. Tomó 4 flechas y se las dio a Yoki. Rómpelas, ordenó. Yoki fácilmente rompió cada flecha individualmente. Luego Genghis ató las 4 flechas juntas. Ahora, rómpenlas. Yoki no pudo. Ven, dijo Genghis. Separados, son débiles. Juntos, son inquebrantables. Recuerden esto. Recuerden esto. Luego dio sus órdenes finales. Oculten mi muerte. Terminen la campaña Tanguet. Masacren a cada Tanguet para que nadie sepa cuándo morí. Luego, llévenme a casa. Y luego, instrucciones más extrañas. Quemen mi cuerpo. Escondan mi tumba. Maten a todos los que vean mi procesión fúnebre. Planten árboles sobre mi lugar de descanso. Que nadie sepa dónde descansa Genghis Khan. ¿Por qué? Algunas teorías temía que los enemigos profanaran su tumba. O quería que su espíritu permaneciera libre. O creía que el secreto era poder en sí. Nadie sabía dónde estaba. Su leyenda nunca moriría. El 18 de agosto de 1227, Genghis Khan murió. Tenía 65 años. Sus generales ocultaron la noticia. Completaron la campaña Tanguet. Cada Tanguet, hombre, mujer, niño, fue ejecutado. La tribu fue extinguida. Luego llevaron el cuerpo de Genghis de regreso a Mongolia. Durante el viaje, mataron a cualquiera que vieron. 40 personas ejecutadas para proteger el secreto. Lo enterraron en algún lugar cerca del monte Berken Kauden, el lugar sagrado de su infancia. Mataron a 40 hombres que cavaron la tumba. Plantaron árboles. Dejaron que los animales pastaran allí para eliminar todas las marcas hasta el día de hoy. La tumba nunca ha sido encontrada. Arqueólogos han buscado durante décadas a Nadan Genghis Khan. Desapareció. Y su leyenda se volvió inmortal. A los hijos continúan. Kedei se convirtió en Gran Khan. En 1229, bajo su gobierno, los mongoles conquistaron más territorios. Subutai completó la conquista de Rusia. 1237 a 1240. Kiev fue arrasada. Los principados rusos se convirtieron en vasallos durante 250 años. Ambata Khan invadió Europa 1241 a 1242. Destruyó ejércitos polacos en Legnica y ejércitos húngaros en Mohi. Viena estaba a 100 kilómetros de distancia. Europa estaba en pánico en entonces. Yedei murió en diciembre de 1241. Los generales mongoles recibieron la noticia y regresaron para el Kurultai de sucesión. Europa fue salvada por pura suerte. Enk, nieto de Genghis, se convirtió en Gran Khan en 1251 bajo su gobierno. Hulagu Khan invadió el Medio Oriente 1256 a 1260. Destruyó la secta asesina en Persia. Luego sitió Bagdad. La caída de Bagdad 1258. Bagdad era la joya del mundo islámico, capital del califato abasí, hogar de 1 millón de personas, el centro del aprendizaje islámico, con la casa de la sabiduría que contenía siglos de conocimiento. Hulagu Khan, nieto de Genghis, llegó con 150.000 guerreros. Envió un ultimátum al califa al-Mustasim: ríndete o muere. El califa, aconsejado mal por su visir, se negó.
Dios protegerá Bagdad, dijo an Dios, no lo hizo en febrero de 1258. Los mongoles atravesaron las murallas. Lo que siguió fue una de las masacres más grandes de la historia durante una semana. Los mongoles saquearon Bagdad, mataron entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Las fuentes dicen que el río Tigris corrió negro con la tinta de los libros arrojados a él. Luego, rojo con sangre en la casa de la sabiduría, fue destruida. Siglos de conocimiento perdido. La edad de oro islámica terminó en el califa Al-Mustasim. Fue ejecutado. Según la leyenda, Hulagu lo envolvió en una alfombra y lo hizo pisotear por caballos, derramar sangre real. Era tabú. Pero el aplastamiento no lo era. El mensaje de Hulagu a otros gobernantes musulmanes fue claro: ríndanse o sean exterminados. Pero en 1260, los mongoles finalmente fueron detenidos. En Galut, 1260, la primera derrota, después de Bagdad, Hulagu continuó hacia el oeste. Capturó Damasco y Alepo. Estaba a punto de invadir Egipto, pero recibió noticias Enkhkon había muerto en China. Hulagu necesitaba regresar para el Kurultai de sucesión. Dejó a solo 20.000 soldados bajo el general Kitbuka para mantener Siria a los mamelucos de Egipto. Bajo el sultán Kutej y su general Baybars, vieron la oportunidad, reunieron un ejército y marcharon hacia el norte el 3 de septiembre de 1260. En Ain Jalut, el manantial de Goliat, en Palestina, los dos ejércitos chocaron a los mongoles. Superados en número, fueron rodeados y aniquilados. Kitbuka murió en batalla. Fue la primera gran derrota mongol en campo abierto desde que Genghis unió las tribus en los mongoles. Nunca cruzaron Egipto. El imperio mongol había alcanzado su límite occidental en Kublai Khan y China. Kublai Khan, otro nieto de Genghis, se convirtió en Gran Kong en 1260. Completó la conquista de China, derrotando a la dinastía Song del sur en 1279. Kublai se declaró emperador de China y fundó la dinastía Yuan. Construyó una nueva capital, Cambulic, actual Beijing. Se volvió más chino que mongol, adoptando costumbres chinas, burocracia china. Esto molestó a los mongolíes tradicionalistas. «Estás olvidando la estepa», dijeron. Pero Kublai no le importaba. Había construido el imperio más rico de la tierra. Marco Polo visitó la corte de Kublai en la década de 1270 y quedó asombrado. «Es el hombre más poderoso que jamás haya vivido», escribió. Su riqueza es infinita. Pero Kublai también sufrió fracasos. Intentó invadir Japón 2 veces, 1274 y 1281. Ambas veces, tifones destruyeron su flota. Los japoneses lo llamaron kamikaze, el viento divino, creyendo que los dioses los protegieron en la fragmentación del imperio. Para el siglo XIV, el imperio mongol se había fragmentado en 4 kanatos. La Horda de Oro controlaba Rusia y Europa del Este. El Kanato Chagatai controlaba Asia Central. El Ilkanato controlaba Persia y el Medio Oriental. La dinastía Yuan controlaba China. Técnicamente, todos reconocían al Gran Khan como líder supremo, pero en realidad eran independientes y a menudo luchaban entre sí. En 1368, la dinastía Yuan fue derrocada por la dinastía Ming China. Los mongoles fueron expulsados de China, retirándose a Mongolia para Miu y 400. El imperio mongol había colapsado en gran medida, pero su impacto perduró. ¿Qué dejó Genghis Khan? Devastación. 40 millones de personas murieron durante las conquistas mongolas, alrededor del 11% de la población mundial de la época. Ciudades enteras fueron borradas, regiones enteras despobladas. En Irán, la población cayó de 10 millones a 2 millones. En Irak, cayó de 5 millones a menos de 1. En China, cayó de 120 millones a 60 millones. Aunque la guerra civil también contribuyó a los sistemas de irrigación en Persia y Mesopotamia fueron destruidos. Estas regiones, alguna vez fértiles, se volvieron semidesérticas. Algunos argumentan que nunca se recuperaron completamente, pero también
Dejó otras cosas en globalización en la Pax Mongolica. Durante un siglo, desde Polonia hasta Corea, el comercio fluyó libremente bajo protección mongol. Ideas, tecnologías, religiones viajaron más rápido que nunca. La pólvora de China llegó a Europa. El papel moneda se extendió. Las técnicas de impresión viajaron hacia el oeste en tolerancia religiosa bajo el dominio mongol. Cristianos, musulmanes, budistas, judíos coexistían. No había persecución religiosa sistemática. Los mongoles no les importaban los dioses, solo la lealtad a meritocracia. Genghis promovió por habilidad, no por nacimiento. Este principio influyó en futuros imperios. La idea de que el talento importa más que la sangre se difundió en legado genético. Estudios de ADN de 2003 encontraron que aproximadamente 16 millones de hombres en Asia Central llevan un cromosoma y casi idéntico. Trazan al linaje de Genghis Khan. 1 de cada 200 hombres en la Tierra desciende de Elang, leyenda. En Mongolia moderna, Genghis Khan es un héroe nacional. Su rostro está en dinero, estatuas, aeropuertos. Lo ven como el fundador de la nación, unificador de tribus, el líder más grande de la historia. En otras partes, especialmente en Medio Oriente y Rusia, es visto como un monstruo, un destructor de civilizaciones, el epítome de la barbarie. Ambas vistas son correctas. Genghis Khan fue las dos cosas. Murió en 1227 an. Pero la pregunta persiste, ¿quién era realmente? ¿Era el niño esclavo que prometió nunca arrodillarse de nuevo? ¿Era el guerrero que convirtió a tribus dispersas en el ejército más temible de la tierra? ¿Era el emperador que construyó el imperio más grande de la historia? Era las tres cosas. Y esa es la razón por la que su historia perdura en 3 vidas. Un hombre, una leyenda en las 3 vidas de Genghis Khan. Esclavo, guerrero, emperador.